Pues bien, mis hermanitas, buenas noches, son las 7:55. Sean todas bienvenidas. Es un gusto para nosotros de nuevo poderles ver, a las que las podemos ver y a las que las podemos leer su nombre en la pantalla, pues sean bienvenidas todas y vamos a comenzar como siempre orando, poniendo este tiempo en las manos de Dios. Porque uno que puede hacer, ¿verdad? Aquí el que necesitamos que esté sí o sí es el Espíritu Santo guiando toda esta charla y obrando en nuestros corazones. Amén, así que vamos a buscarlo juntas en oración para comenzar. Padre eterno, amado, fiel, bondadoso, generoso, misericordioso, lleno de amor por nosotros, un amor inmerecido. Hoy te damos gracias porque nos permites estar aquí, porque nos permites reanudar nuestros estudios. Gracias, Señor, por el tiempo de las vacaciones, porque también es bueno para nosotras, Señor, el buscar más de ti, el tener ese tiempo para apartarnos y buscar más de ti, Señor, y ser llenadas con más de tu presencia, para venir acá con más pasión, con más fuego, a compartir tu palabra, Señor, completamente convencidas de las cosas que vamos a compartir, porque primero pasa esta palabra confrontando nuestra vida, dejándonos ver que hay necesidad de crecer, que hay necesidad de morir en ciertas áreas y entonces luego podemos compartírselo a las demás y que sus vidas también sean edificadas como edificas las nuestras, Señor. Permite que esta noche seas tú hablando, Señor, sea tu voz la que las hermanas escuchen, no la mía, Señor, porque yo qué puedo hacer, pero tú lo puedes todo, tú lo llenas todo. Aquí venimos, nos reunimos, porque donde están reunidos dos o más en tu nombre, allí estás tú y sabemos que tú vienes a estas reuniones, Señor. Hay gente que no se conecta, pero no importa porque tú estás con nosotras y tú nos satisfaces plenamente, Señor. Así que gracias por estar aquí con nosotras. Guíame, llénanos, confróntanos, sigue perfeccionándonos para que podamos llegar un día a alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Te lo pedimos en su precioso nombre. Amén. Pues bien, mis hermanos, como ustedes saben, nuestra serie aborda la vida de las mujeres, de algunas, no todas, que están en la Biblia, mujeres, algunas comunes, otras no tan comunes, pero que comparten con nosotros las luchas, las debilidades y sobre todo la necesidad de un redentor, la necesidad de salvación, ¿verdad que sí? Pues bien, mis hermanas, quiero comenzar haciéndoles una pregunta. ¿Cuántas conocen Filipenses 1:21? A lo mejor por la cita no les suena, pero para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, ¿cuántas creen con sinceridad que esto es así? ¿Cuántas están seguras que su mejor vida les está aguardando cuando su vida en esta tierra termine? ¿Es así para ustedes? Ok, gracias a Dios, para mí es así, es una realidad. Y quiero aprovechar esta ocasión, muy bien, Wendy, para decirles algo, porque no quiero ser malinterpretada más adelante como una pastora insensible cuando alguien entre ustedes llegue a sufrir una pérdida de un ser querido que esté en Cristo. Yo estoy pero tan ampliamente convencida de esta verdad de Filipenses 1:21, que cuando un creyente fallece, hay una gran lucha en mí. Yo lucho para no ponerme a danzar o levantar las manos, decir gloria a Dios, porque yo sé que la familia está triste, porque hay un vacío, aun cuando hay una tranquilidad o una paz, porque el familiar, pues conocía al Señor, el vacío que queda cuando hay una pérdida, pues genera también en parte dolor para las personas. Pero yo me gozo mucho,
O sea, yo me gozo por cada persona que es liberada de la aflicción de este mundo y llega finalmente a su hogar eterno. Entonces, yo quiero pedirles que por favor, si algún día pasa que ustedes no me ven llorar o no ven que yo esté así entristecida, se acuerden de que esa es la razón. No es que no me importe, se los prometo. Aquí entre ustedes hay quienes han ya sufrido alguna pérdida y ha sido para mí difícil porque yo creo que es demasiado bueno para una persona que ha caminado con el Señor a lo largo de su vida, que ha guardado su fe, el finalmente llegar a su morada celestial, reunirse con su Creador. Y es que, hermanas, esa es la meta de la carrera cristiana. Y la verdad es que el creyente allá, honestamente, yo no creo que quiera regresar. Yo no querría, perdónenme, las amo, pero yo no querría regresar. Sin embargo, estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios, cualquiera que sea, porque siempre es buena, agradable y perfecta, ¿verdad que sí? Aunque sea o aunque implique volver a vivir en este mundo si eso es lo que Él quiere. ¿Por qué digo esto? Porque ese fue el caso de Tabita, justo de la mujer de la que vamos a hablar hoy. Así que quiero pedirles que por favor me acompañen en sus Biblias al libro de Hechos, capítulo 9, para conocer a Tabita y ver qué fue lo que Dios hizo con ella y en ella. Versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Esto fue Hechos capítulo 9, versos del 36 al 42. Ok. Así que ahora vamos a tratar de ir analizando esta porción de las Escrituras, a la cual vamos, o de la cual vamos a tratar de extraer buenas aplicaciones para nuestra vida. ¿Les parece? Bien, fíjense, lo primero que encontramos antes de que el nombre de esta mujer sea mencionado es que era una discípula. Entonces, la Biblia la describe como una alumna, una seguidora, una imitadora de Jesús. Y qué importante es, mis hermanas, que cuando alguien se refiera a nosotras pueda decir: ah, sí, Elcita, la conozco, una discípula de Jesús. Qué bonito, ¿no? Fíjense, nuestra máxima aspiración o meta como mujeres creyentes debería ser la de ser ubicadas como mujeres que buscamos caminar como Cristo antes que cualquier otra cosa. Antes que llegar a ser la esposa de o la mamá de, lo que nos defina debe ser Cristo. Porque no somos propiedad de nuestros padres, ni de nuestros esposos, ni de nuestros hijos. Somos propiedad de Cristo. Él nos compró, Él pagó por nosotras con su sangre. Amén. Y vemos justamente esto ejemplificado en la vida de Tabita. Todo mundo sabía que era cristiana, que era seguidora fiel de Cristo. Porque en ese entonces no le decían discípulo a cualquiera, ¿verdad que no? Ahora sí, cualquiera se puede llamar cristiano y decirse, pero no cualquiera lo es. Entonces, esto es algo muy importante porque la gente podía asociar todas las buenas obras de Tabita con Cristo, con la obra de Cristo en su vida. Y Cristo entonces era glorificado a través de su vida y no ella.
Yo me imagino a la gente diciendo, ay, gracias, Tabitha, eres súper linda, qué buena que eres, Tabitha. Y ella, es Cristo en mí, es su amor por ustedes, no soy yo, es Él. Y escuchen esto, hermanas, una mujer como Tabitha jamás hubiera tomado la honra del Señor para ella misma. Una mujer como Tabitha resistirá la tentación de quedarse con algo de la gloria que le corresponde solamente a Dios. ¿Verdad que ya estamos comenzando a ser enseñadas por el Espíritu Santo a través de su ejemplo? Gloria a Dios por eso. Ahora, decir que era una discípula se lee y parece algo como, ay, fácil, ¿verdad? Pero cuando consideramos el contexto histórico, revaloramos la fe de esta mujer. Ella era una creyente en un tiempo de persecución. Si nosotros leemos el capítulo anterior, vemos que Saulo andaba desenfrenado cazando cristianos por todos lados. Pero mis hermanos, los cristianos oraban y se mantenían fieles al Señor en medio de la persecución, en medio de la prueba. ¿Y qué pasa cuando los creyentes se ponen de acuerdo en oración, con un mismo sentir, en un mismo corazón? Pues que el Señor escucha el clamor de su pueblo, ¿verdad? Y el Señor responde esta oración de los creyentes, salvando a Saulo y transformando su corazón. Y ese evento, la conversión de Saulo, trajo paz a las iglesias que estaban en las regiones de Galilea, Judea y Samaria. Así que entonces las iglesias pudieron crecer numéricamente hablando y hacerse más fuertes, al mismo tiempo que los creyentes aprendían cómo andar en el temor del Señor, fortalecidos por el Espíritu Santo, según nos dice Hechos 9:31. Entonces, para cuando Tabitha cae enferma y muere, ya todo estaba tranquilo, pero ella comenzó a creer en Jesús, a ejercitar su fe y mantuvo su fe durante todo el tiempo que duró la persecución. Mostró su fidelidad a Cristo en medio de la prueba y esa es una gran lección para nosotras, porque es fácil seguir a Jesús en tiempos de paz, pero cuando llega la prueba, ¿tú qué haces? ¿Te escondes? ¿Le ocultas a la gente, a la familia, a los amigos, a los compañeros de trabajo que eres cristiana? ¿Que vas a la iglesia? ¿Que ofrendas? ¿Que cuidas lo que ves? ¿Que cuidas lo que oyes? Porque no se trata de andar intentando convertir a las personas. Se trata de mantener tus convicciones y tu fe expuestas a pesar de las burlas y del acoso. Y eso no es fácil, a pesar de las amenazas. Pero Tabitha lo hizo. Y de ella aprendemos que una verdadera discípula de Cristo no esconde su identidad en ninguna temporada. Y fíjense qué especial, porque justo en este versículo es la primera vez que se menciona la palabra discípulo en femenino en el Nuevo Testamento. Y es justamente para referirse a Tabitha. Entonces, no es que la presidenta descubrió el hilo negro, ¿verdad? Feminizando el título, sino en la Biblia. La palabra discípula está escrita. Se feminiza la palabra discípulo para referirse a las seguidoras femeninas de Jesús. Qué precioso. Ahora, ¿cuántas saben que Dios honra a los que le honran? Y Jesús dijo que a los que lo confesaren delante de los hombres, Él los confesará delante de su Padre. ¿Cuántas anhelan eso? ¿Todas, verdad? Bueno, pues el costo es que no seamos cobardes, que seamos valientes. Tabitha entonces era una genuina seguidora de Jesús y todo lo que hacía, lo hacía por Él y para Él. Todas sus buenas acciones y sus obras de caridad eran nada más y nada menos que el producto o fruto de esa comunión íntima con Él. Tal como Jesús enseñó diciendo en Juan capítulo 8, verso 31, si ustedes se mantienen obedientes a mis enseñanzas, serán de verdad mis discípulos.
¿Qué enseñó Jesús, mis hermanos? En Mateo 25, del 31 al 40, Jesús dijo que cuando damos de comer al hambriento, que cuando damos de beber a uno que tiene sed, que cuando cubrimos a uno que está desnudo o desprotegido, o cuando visitamos a uno que está enfermo o en prisión, ¿a quién se lo estamos haciendo? A Él, ¿verdad? Entonces, brindar ese servicio al prójimo con y por amor a Cristo ratifica que tú y yo somos una oveja de su redil, o sea, que somos sus discípulos. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7 dice, amados, pongamos en práctica el amor mutuo, porque el amor es de Dios. Todo el que ama es bondadoso y es bondadoso, da prueba de ser hijo de Dios y de conocerlo bien. Por lo tanto, Dios no quiere que seamos cristianas de nombre, sino que haya evidencias de nuestra fe en nuestras acciones de amor por otros, para que el mundo sepa que somos de Él. Juan capítulo 13, versos 34 y 35 dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Obviamente estoy usando versiones diferentes al Reina Valera. Entonces, mis hermanas, un discípulo necesita demostrar con pruebas su fe. Y las pruebas de su fe son sus obras de amor. Santiago capítulo 2, versos del 14 al 17 dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Por ejemplo, un hermano o una hermana no tiene ropa para vestirse y tampoco tiene el alimento necesario para cada día. Si uno de ustedes le dice, que te vaya bien, abrígate y come todo lo que quieras, pero no le da lo que necesita su cuerpo, ¿de qué le sirve? Así pasa también con la fe. Por sí sola, sin acciones, está muerta. Así que vemos que como creyente, Tabita era rica en obras de servicio, amor y compasión que hacía de una manera constante. Eso significa que eso era algo parte de su vida, o sea, de su cotidianidad. Era algo que formaba parte de su carácter cristiano. No eran fogonazos, no eran chispazos ocasionales, sino su diario vivir. Entonces, para nosotras, hacer lo bueno debe ser también algo cotidiano. El vivir con amabilidad, el tratar a la gente en la calle bien, debe de ser un sello, ¿no? Un sello que haga que nuestra vida sea distinta al resto de la gente. Como hemos mencionado en sesiones anteriores, el mundo se caracteriza por no ser amable, precisamente. Entonces nosotros, los cristianos, debemos de caracterizarnos por ir contra la cultura de este mundo, ¿cierto? Haciendo el bien siempre que nos sea posible. Eso es algo para lo cual estamos destinadas. Efesios capítulo 2, verso 10. Somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios de antemano ya había planeado. Hebreos capítulo 13, verso 16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Pero resulta que aunque fuimos creadas para esas buenas obras, no por eso es automático para todos, ¿verdad que no? Implica hacer uso de nuestra voluntad, obedecer a Dios cuando habla, porque, miren, uno puede escuchar, ayúdale, pero cerrar el corazón y la mano. Entonces, el disponernos para hacer lo que Dios nos llama a hacer, a veces es un sacrificio, pero a eso nos llamó el Señor, a hacer sacrificios vivos para Él, según Romanos 12:1. Ya lo hemos estudiado, ¿correcto? Así que Dios mismo
Es quien va a ir poniendo delante de nosotras las oportunidades para que podamos ejercitar esa capacidad que ya ha puesto en nosotras para amar a los demás a través de actos de servicio, cuando Él depositó en nuestros corazones su amor. Lo único que tenemos que hacer es discernir la voz del Espíritu Santo y obedecer. Otra lección importante que obtenemos de la vida de Tabita es que ella no era la que andaba publicando sus bondades, sino que es la gente a quien vemos que lo hace en el pasaje. Y esto también es parte de una de las enseñanzas de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? No anuncien, no toquen trompeta, no anden subiendo fotos en el Facebook, no anden usando nada de redes sociales cuando den limosna, cuando ayuden a otros. Jesús dijo que nuestra mano izquierda no debe saber lo que hace o lo que hizo la derecha, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no seamos tentadas a tomar la gloria ajena otra vez. Eso, mis hermanas, se la vamos a dejar a los políticos, a los que andan haciendo campaña, a los que viven de los likes, a los que monetizan con sus canales. Eso de andar publicando nuestras bondades no es para los cristianos, ¿verdad que no? Entonces, según los testimonios expresados por los vecinos de Tabita, ella mantenía una vigilancia continua de las necesidades de los más vulnerables que se encontraban dentro de su comunidad, que generalmente pues son las ancianas, las viudas y los huérfanos, y que también generalmente y tristemente son las personas que más ignoramos o relegamos muchas veces dentro de las iglesias. Pero esta Tabita era intencional. Y esta es otra cosa que debemos aprender de ella. No es que ella estuviera en su casa esperando a que le llamaran para contarle sobre algún caso de necesidad, sino que ella estaba al pendiente. Era una mujer que estaba observando, estaba involucrada en la comunidad, conocía a la gente, conocía de qué estaba enferma cada quien, qué les faltaba, qué padecían, cuántos hijos tenía aquella viuda o esta o la otra, si ya iban a la escuela o no iban a la escuela, si ya se acercaba el inicio de clases, si tenían materiales, si tenían zapatitos, ¿verdad? Ella estaba al tanto de las carencias de cada persona y se esforzaba en apoyar. Pablo, hablándole a la iglesia en Filipo, dice, entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. No hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. Que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Filipenses 2, versos del 2 al 4, perdón. Es por eso que buscar que los demás estén bien es algo que todas debemos hacer. Y miren, ustedes saben que yo muchas veces, porque me siento hasta el frente, no veo quién faltó, ¿verdad? A veces cuando termina la reunión yo tardo hasta 1 hora y media en llegar al final, a la salida. Pero gracias a Dios hay quien está al pendiente de, de observar, de ver, ¿verdad? Atienden eso porque saben que yo estoy atendiendo otras necesidades. Y yo creo que muchas descansan en la labor que estas tábitas que tenemos en la iglesia hacen, pero ¿saben qué? Todas podemos apoyar, todas podemos estar al pendiente y sumarnos al cuidado de la Grey, ¿no creen? Ahora, Tabita se enfermó, ¿verdad? La lectura nos dice que se enfermó. ¿De qué se enfermó? No sabemos, solo sabemos que murió. Y miren, es muy hermoso tener hermanas acomedidas y amorosas en la congregación, que son unas tábitas, ¿cierto? Pero ¿qué creen? Las tábitas también se enferman. Las tábitas también tienen dolores físicos. Las tábitas también se cansan. También a veces faltan a la reunión por salud, no porque no quieran estar allí, porque las tábitas aman estar en la congregación,
aman reunirse con los hermanos, aman las reuniones, aman ir a adorar al Señor, aman la palabra, pero a veces su salud no les permite asistir. Y hay que saber corresponder al cuidado y al amor que hemos recibido de las tábitas. Las tábitas nunca hacen las cosas esperando algo a cambio. Pero ¿saben qué, mis hermanas? Si ellas han sembrado el amor de Cristo en sus vidas, deberían poder también recibir de vez en cuando una llamada para saber cómo están, un mensajito y sobre todo que las mantengan en sus oraciones. Porque es muy bonito, de verdad, cuidar a otros, pero también es muy bonito ser cuidado por otros. ¿Verdad que sí? Pero vamos a volver a Tabitha. Vemos que muere, ha muerto. Ha llegado de una o de otra forma a la meta. Y como les decía, la muerte para el creyente es su victoria. Pero los creyentes, tristes por la muerte de Tabitha, escuchan que Pedro está en una ciudad bien cercana, una ciudad vecina, y lo mandan a buscar. ¿Y por qué creen ustedes que lo mandaron a buscar? ¿Qué es lo que ellos esperaban que Pedro hiciera? Pues obviamente un milagro. No lo llamaron para que diera un mensaje en la celebración de vida de Tabitha, ¿verdad que no? Ellos esperaban que Dios obrara a través de él un milagro como el que Jesús hizo con Lázaro. La fe de los hermanos de Jope estaba puesta en que el poder de Dios era muy grande, puesto que había resucitado a Cristo. Así que la conclusión lógica de ellos fue, también puede resucitar a Tabitha de la muerte. Y miren, hermanas, qué belleza de enseñanza. La participación de esta mujer era tan significativa dentro de su comunidad, tan vital para los creyentes su servicio, su cuidado, su ejemplo, que los creyentes no podían aceptar su partida. La ganancia de Tabitha representaba para ellos una enorme pérdida. Tabitha era una mujer común, pero a la vez era una mujer excepcional. Era una mujer que inspiraba a otros a vivir por y para Cristo. Entonces, mis hermanas, ante el ruego de estos hombres, Pedro, con el visto bueno del Espíritu Santo, accede a ir. Y cuando llega, ¿qué encuentra? Una casa llena de personas dolientes, llorando. Y yo me los imagino hablando entre ellos, recordando las acciones de Tabitha. Cada uno compartiendo momentos especiales con ella. No, es que cuando mi hijo se enfermó, Tabitha fue y nos llevaba comida y le impuso las manos a mi hijo y oró por él y el Señor le retiró la fiebre porque pues no teníamos dinero para los medicamentos. No, es que cuando mi bebé nació yo no tenía cómo recibirlo y Tabitha le bordó unas mantitas y le bordó los pañales y le hizo su primer vestidito. Y yo me imagino que la comunidad tenía, pues, cualquier cantidad de experiencias hermosas que compartir sobre Tabitha. Pero cuando Pedro entra al cuarto donde estaba el cuerpo, ahí están las viudas, las personas más vulnerables de todos los tiempos. Esas mujeres que habían experimentado el cobijo de Dios a través de esta santa mujer. ¿Y qué estaban haciendo estas mujeres? Aferrándose a Tabitha, aunque fuera el cuerpo muerto, en esos últimos momentos que les quedaban antes de que el cuerpo fuera retirado para ser llevado al sepulcro. Y en cuanto ven a Pedro entrar al cuarto, llenas de desesperación, ellas se abalanzan sobre él, enseñándoles las túnicas y las ropitas que Tabitha les había hecho. O sea, yo me imagino la escena tan enternecedora. ¿Cómo se habrá sentido Pedro viendo eso? Ay, es como su corazón tan conmovido así de, ay, ¿cómo no voy a hacer algo? ¿Cómo no voy a hacer algo por ellas? Ya debe haber roto el corazón ver a estas mujeres desesperadas llorando por la pérdida de Tabitha. Y
No sabemos exactamente, yo saco mis conjeturas, ¿no? No sabemos con qué intención lo hicieron. Quizá la única razón es que no tenían ninguna otra cosa que hablar sobre Tabitha más que cosas buenas. Y esa reflexión fue muy confrontadora para mí. Yo ya me hice esta pregunta, pero la pregunta para ustedes es, si el día que ya no estén en este mundo, de esa manera va a ser su velorio. ¿Qué memorias les van a quedar en la mente a las personas de ti y de mí? ¿Qué recuerdos las personas van a sacar de su corazón en ese momento, cuando estén frente a tu cuerpo muerto? ¿Qué escenas van a recrear en sus charlas respecto a ti, respecto a mí? ¿Qué evidencias van a sostener de tu amor, de tus buenas obras delante de otros que no te conocieron? ¿Acaso habrá tantas cosas buenas que decir con respecto a nuestro testimonio que la gente va a hacer fila en nuestra celebración de vida para tomar el micrófono y compartirle a los demás tus buenas acciones a su favor en nombre de Cristo? Yo creo que nos conviene analizar, cuestionarnos si en verdad estamos haciendo todo lo que podemos por otros en nombre de Cristo. En lo personal, yo sé que no. Estoy convencida que no. Puedo hacer muchísimo más. Sin embargo, parece que aún tenemos tiempo de vivir más para Cristo y menos para nosotras, porque seguimos con vida. Amén. ¿Cuántas le dan gracias a Dios por sus nuevas oportunidades que se renuevan cada mañana? Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Porque de verdad, si nos llamara a cuentas después de escuchar esto, después de meditar en esto, creo que sentiría mucha vergüenza de pararme frente al Señor hoy. No quiero eso. Quiero poder tener coronas que sostener en mis manos para arrojar a los pies de mi Señor. Yo creo que todas, ¿verdad? Ahora fíjense, mis hermanas, no sabemos si Tabitha era costurera o no, pero lo que sí sabemos es que tenía habilidades desarrolladas, ¿verdad? Habilidades de corte y confección de prendas. Y ella usaba esas habilidades para amar a otros, para servir a otros, en el nombre de Cristo. No es que empleaba sus habilidades para quedar bien con personas importantes, sino para cubrir a los miembros olvidados o relegados de la comunidad, a los vulnerables, a aquellos que ella sabía que no tenían cómo devolverle el favor. Ella sabía que ellos no iban a tener nada que darle, pues. Su servicio era totalmente desinteresado, no esperaba nada a cambio. Por eso sabemos que su servicio era motivado únicamente por el amor de Cristo. Y recientemente estuvimos estudiando acerca de los dones que el Espíritu reparte a los creyentes para la edificación de la iglesia, ¿recuerdan? Y vimos que hay una gran variedad de manifestaciones y operaciones. Dentro de esos dones encontramos el don de servicio, el don de repartir y el don de misericordia, entre muchos más. Y en la versión Nueva Biblia Viva, cuando leemos el versículo 8 de Romanos capítulo 12, dice o se refiere o describe al don de repartir como la disposición que Dios pone en el corazón de un creyente para ayudar a los necesitados generosamente. Y describe al don de misericordia como la capacidad de mostrar compasión a otros con alegría. ¿Y cómo son necesarios esos dones en la iglesia, verdad? Por eso, mis hermanas, debemos orar por ellos para que se manifiesten. Si yo no lo tengo, de todos modos, lo que tengo que hacer es tratar de servir, tratar de impartir misericordia, tratar de dar con generosidad, tratar de amar a los demás, aunque sea un esfuerzo muy grande para mí, pero lo tengo que hacer.
¿verdad? Me va a costar mucho más que al que tiene el don, porque para el que tiene el don le fluye, lo puede hacer con naturalidad, pero aún así yo lo tengo que hacer porque forma parte de los deberes de un cristiano. En Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, la Biblia nos insta a través del apóstol Pedro a servir a los demás con aquellos dones que hayamos recibido de parte del Señor. Y dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todos tenemos diferentes dones, ¿correcto? Pero hay un don que todos los creyentes que han sido reconciliados con Dios por medio de Cristo han recibido. Y ese don es el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, según Romanos capítulo 5, verso 5. Entonces, cuando ponemos en acción cualquiera que sea el don que tengamos, lo que hacemos es extender esa gracia, ese amor inmerecido que hemos recibido de parte de Dios a otros. Eso, mis hermanas, fortalece y afirma la fe de los creyentes cuando ven sus oraciones respondidas por Dios a través de nosotras. Y al mismo tiempo estimula a estos creyentes a dar también por gracia de lo que reciben por gracia. Y miren, Tabita no tenía don de milagros, ¿verdad que no? La Biblia no dice que lo tuviera. Tampoco tenía el don de la predicación. La Biblia no dice nada sobre qué predicar. Tampoco dice que tuviera el don de profecía, ni el don de pastorado, pero fue una gran maestra del bien. Y mira, tú y yo no necesitamos dones o talentos espectaculares para afectar positivamente la vida de las personas a nuestro alrededor o para dejar un legado importante. Con lo que tenemos es suficiente si lo hacemos todo con amor para la gloria de Dios. Amén. Tabita sabía coser y algunas de ustedes saben tejer, otras saben cocinar y lo hacen muy bien, otras saben limpiar, algunas saben aliviar el empacho. Pues aunque suene gracioso, pero yo quiero decirles, no subestimen ningún talento o capacidad que Dios les ha dado o permitido que desarrollen, porque con eso es suficiente para honrar a Dios grandemente, como lo hizo Tabita. Lo único que se requiere de nosotras es disposición. Y mis hermanos, este mensaje va a ser más corto. Solo quiero compartir con ustedes una última reflexión. Miren, Jesús dejó claro que no cualquiera, por mucho que le llame Señor o Maestro, puede ser su discípulo. Para ser un discípulo de Jesús se requieren, tres cosas. Morir a uno mismo, tomar la cruz y seguirle. Y aunque suena muy sencillo, es algo muy, pero muy, pero muy difícil de hacer. Cuando Jesús dijo esto, el 75% de los que le seguían se apartaron de él. El discípulo tiene que estar dispuesto a todo por Jesús, a salir de la comodidad, a ir a donde no quiero ir, a dar lo que tengo, a entregar lo que Él me pida, a acatar cualquier instrucción, por muy extraña que parezca. Debemos estar totalmente dispuestos a rendir nuestra voluntad, a ya no vivir para nosotros mismos, sino para Cristo. Y Tabita fue una discípula fiel de Cristo certificada. Siempre tuvo en su corazón el mismo sentir que el apóstol Pablo expresó en Filipenses capítulo 1, verso 20. Y escuchen, mi principal deseo y esperanza es no fallarle a Cristo. Espero seguir, como siempre, teniendo el valor necesario para honrar a Cristo a través de mi vida, sin importar si vivo o muero. Porque vivir
es servir a Cristo y morir sería una ganancia. Pero si sigo viviendo en este cuerpo, aprovecharé más mi trabajo. Por eso no sé qué escoger. Es muy difícil escoger entre vivir o morir. Algunas veces quisiera dejar esta vida y estar con Cristo, pues eso sería mucho mejor. Pero quedarme en la tierra es mucho más necesario para seguirles ayudando a ustedes. Esto lo expresó el apóstol Pablo, pero yo lo encuentro fascinante porque expresa, yo creo, totalmente el corazón de Tabita. Tabita volvió a vivir en este mundo y lo hizo sin tristeza. Siguió sirviendo a Cristo en su comunidad, pero yo creo que lo hizo con muchísima más pasión que antes. Por su volver a la vida, ocurrieron nuevos nacimientos en esa ciudad. Así que yo no sé qué piensen ustedes, pero yo creo que se habrá gozado por ello, aunque el costo fue dejar su morada celestial. Seguramente se gozó. ¿Y saben por qué? Porque Cristo era su ejemplo. Y Cristo dejó su lugar de gloria para venir a este mundo a padecer, para que al creer en Él muchos fuéramos salvados, entre esos tú y yo. Y después de consumar su obra de redención, volvió al lado del Padre. Y hoy Tabita duerme. Pero un día, mis hermanas, nos vamos a reunir con ella para adorar a Cristo, para adorar al Cordero inmolado que tomó nuestro lugar para darnos un buen futuro y la esperanza de que un día nos reuniremos eternamente con el Padre. ¿Cuántas le dan gloria a Dios por eso? Amén. Acompáñenme a orar, por favor, mis hermanos. Padre Dios, te doy gracias porque tu palabra no deja de sorprendernos y de asombrarnos, porque nos llena grandemente el corazón, Señor, cuando meditamos en ella, porque en ella encontramos inspiración para seguir adelante, Señor. Cada vez que nos acercamos a tu palabra, conocemos más de ti, Señor, y nos enamoramos más de tu preciosa presencia. Ay, Señor, qué bello eres. Me siento entusiasmada por medio de esta lección, Señor, para seguir esforzándome, para dar más de mí a los demás, para que tú seas honrado, Señor, para que tú seas glorificado, para que no solo mis hermanas, sino la gente a mi alrededor, mi esposo, mis hijos, mis vecinos, mi familia, te pueda ver, Señor, te pueda ver a ti y puedan llegar a conocerte y experimentar la profundidad, la anchura y la altura de tu amor, Dios, que nos constriñe, que nos conmueve, que nos sana, que nos restaura, que nos llena a plenitud, Señor. Ayúdanos a vivir cada día a la altura de un discípulo tuyo, Señor. Que cuando tú nos veas, no veas perfección, pero veas mucho esfuerzo, Señor. Veas un corazón que cae y se levanta porque no quiere fallarte, Señor. Un corazón que se esfuerza y que lleva al máximo, Señor, su cuerpo para servirte a ti. Que, Señor, aunque nos cansemos, aunque nos enfermemos, aunque nos agotemos, Señor, sigamos haciendo tu voluntad, porque vale la pena desgastarse por ti y para ti. No hay nada mejor que conocerte y servirte, porque tampoco hay nada mejor que estar en tu presencia. Queremos perseverar hasta el final para llegar a la meta y reunirnos contigo porque tú eres nuestro galardón, Jesús. Tú eres nuestra presea, tú eres nuestro tesoro. Vivimos aquí para honrarte y el día que tú quieras llevarnos, nos alegraremos. Y te pedimos que des consuelo al corazón de nuestros familiares cuando eso ocurra. Y consueles a nuestra comunidad, Señor. Y consueles a la gente que se quede
con tu amor, Señor, y con el hecho de que estamos y hemos entrado a tu gloria. Gracias, Padre, te damos por este tiempo en el que nos permitiste reunirnos y sentarnos a tus pies para escucharte hablar. Que tu nombre sea exaltado y bendecido, no solo en esta hora, sino en cada generación, porque tú eres digno de gloria.